Dios le bendiga en esta mañana y vamos a comenzar con la cena del Señor. Le damos gracias a Dios que nos permite reunirnos a conmemorar la obra de Cristo. Lo hacemos cada primer día de la semana. Ayer estaba escuchando un mensaje del hermano Sugel Michelén, ¿verdad? Y él decía, creo que lo compartí en la página de Facebook, tengo que compartirlo con la iglesia, se lo voy a compartir a la página de WhatsApp para que escuchen el mensaje, acerca de discernir la palabra de Dios. Y una de las cosas que él estaba enseñando, él estaba predicando en otra iglesia, creo que en Washington estaba, y predicando en esta iglesia él estaba diciendo que cuando el pueblo se reúne a causa de una convocatoria. Pero la convocatoria, que fue lo que oré cuando comenzó, no es hecha por ningún hombre. La convocatoria es hecha por el mismísimo Dios. Nosotros nos congregamos para guardar y obedecer sus mandamientos. Dios tiene un pueblo, una eclesía, una iglesia. La palabra iglesia significa congregación o conjunto de personas que se reúnen para un propósito. El propósito, usted y mío, es Él. Muchas veces nosotros los seres humanos nos tomamos ciertas libertades pensando que el que nos llama es cualquier otra persona. Y mientras él predicaba, me vino a la mente el pasaje donde el Señor invita a gente a la fiesta, pero cada uno comienza a dar excusas y razones por las cuales no ir a la fiesta. Algunos porque se habían casado, otros porque iban a hacer unos comercios, otros porque iban a ver una tierra. Cada uno tenía, según ellos, su propia excusa. Pero una de las afirmaciones más terribles que se hace en ese pasaje es que el Señor dice, ok, vayan ahora por todas las calles y los caminos y a todo el que encuentre tráiganlo para que se llene mi casa. Pero esta gente que no recibió mi invitación y que tiene en poco el reunirse conmigo, para ellos no va a haber ¿qué? No va a haber espacio, porque es que a veces nosotros creemos que eso se trata de, no es que yo estoy sacando de mi tiempo, es que tu tiempo no te pertenece. Es que estoy entregando mi vida, es que tu vida no te pertenece. Es que le estoy rindiendo mi corazón, es que tu corazón no te pertenece. Todo le pertenece a Él. A nosotros se nos ha dado tiempo, talento y tesoros. Tus hijos no son tus hijos. ¿De quién son? De Él. Ni siquiera tu madre le pertenece a Él. Tu padre le pertenece a Él. Tus hermanos son de Él. Sea que se salven o que se pierdan, ¿de quién son? Entonces, Dios nos enseña por medio de su palabra muchas cosas y a veces los seres humanos, al escuchar estas cosas, nos dan como en el mismo centro del orgullo. Yo no sé si usted ha recibido un cantazo en el mismo centro del orgullo. Y pensaba, wow, ¿cómo somos nosotros los seres humanos? Que nos creemos tanto que cuando Dios habla, le damos la espalda. Y el predicador decía que cuando él estaba al frente o alguien estaba exponiendo la sana doctrina o exponiendo al frente de parte de Dios la palabra expuesta, no los inventos de su corazón, la palabra, es el mismo Dios hablándonos usando un instrumento. Pero de momento la gente se paraba y se ponía a pasear y a hablar en los lobbies y en los lugares, como si estuvieran en un campo, olvidándose que Dios estaba hablando. O sea, como que no tenían un sentido de qué. Un sentido de la presencia de Dios. A veces uno como que se avergüenza y como que es confrontado. Ese mensaje lo escuché en el camino mientras llegaba a Mayagüez esta noche. Yo llegué anoche tarde de Toa Baja. Y el Señor estaba hablándome por medio de esa predicación. Y él comentó y dijo otra cosa.
mucha gente se queda en sus hogares para ver el mensaje por dónde. Y eso está bien, porque él dice, el streaming no está malo. El problema es cuando se vuelve un hábito. Porque en medio de la congregación suceden cosas que no van a suceder a través de la televisión. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar con su pueblo. De una manera que no está con una persona sola. Él puede estar contigo y te da su Espíritu Santo, pero hay algo especial, según las Escrituras, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Algo especial que va a suceder, que Dios se propone hacer, que no lo va a hacer desde tu casa, viendo a través simplemente de las redes. Entonces no tan solo estamos desobedeciendo a Dios y usando eso como una excusa, sino que no estamos menospreciando a la iglesia del Señor, la cual Él compró por su propia sangre. Hoy estamos celebrando la sangre derramada a favor del pueblo. Cuando comenzó todo, la sangre fue derramada para que la ira de Dios pasase sobre y no cayera sobre el pueblo. Jesús es la sustancia de esa celebración. Su sangre pagó no tan solo por ti, pagó también por ¿quién? Por el pueblo. Y nosotros tenemos que empezar a valorar tanto a Dios como a su pueblo. Porque al que ama a Dios también ama al que ha sido engendrado por Él. Muchas veces nos dejamos llevar por cómo nos sentimos y menospreciamos a Dios y a su pueblo. Y escuche bien, el pueblo de Dios tiene muchos errores, muchas cosas con las que está lidiando. De allí la necesidad de la sangre que hace remisión para perdón de nuestros pecados. Dios sabe que está tratando con gente que suele torcerse, pero con todo y eso lo llama su pueblo. Y Él no lo menosprecia, al contrario, envió a su Hijo para derramar su sangre. Y ahora hoy vamos a tener este memorial para recordar esa sangre que se derramó para rescate de muchos. Amén. Hermano, te toca ahora. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta bendición, por este privilegio que tenemos como iglesia, Señor, como hijos tuyos, Señor, de participar del cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, por medio de los elementos que vamos a tomar, el pan y el vino que los representan, Señor. Perdona, Señor, todas nuestras faltas cometidas, todos nuestros errores, Padre, y prepáranos para tomar dignamente esta Santa Cena, Señor. Gracias te damos, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Gracias por ese privilegio tan grande que nos das como pueblo tuyo, de poder participar de la cena del Señor, Señor. Porque en un momento dado lo participaremos contigo allá en el cielo. Gracias, mi Dios, por Jesús tu Hijo. Amén. Amén. El bautismo es algo que con frecuencia ha sido desvalorizado en la iglesia de hoy, porque se entiende correctamente que el bautismo no es requerimiento para salvación, pero eso no es todo el entendimiento que la palabra nos da con relación a lo que es el bautismo y luego a lo que es la cena del Señor.
Cuando Cristo iba a ascender a los cielos, dejó una instrucción que la gente conoce como la Gran Comisión. Y una de esas cosas que Cristo dijo fue que toda autoridad le había sido dada, le había sido conferida a él, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces él dice, por tanto, id y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, en la mente de Cristo, el bautismo y el discipulado eran dos conceptos inseparables. Si la mesa del Señor es para creyentes, verdaderos discípulos del Señor, y el discipulado o la vida del discípulo está inherentemente ligada, atada al bautismo, entonces es una conclusión natural que aquellos que participan de la cena del Señor deben ser bautizados. Porque de lo contrario, yo estoy participando de algo íntimo, de algo que celebra mi supuesta conversión, pero yo no he querido hacer un bautismo donde yo doy testimonio público de mi conversión. Cuando alguien ha sido bautizado como niño antes de convertirse y entiende que ese bautismo es válido, él no ha entendido lo que es el bautismo. El bautismo es un testimonio público de que yo he creído, de que yo he depositado mi fe en Cristo Jesús, y no debiera haber ninguna razón por la cual yo debiera avergonzarme de testificar de tal manera. Consecuentemente, entonces, a la hora de venir a la cena del Señor, eso es una forma como yo ahora no solamente participo de algo muy especial de la vida de la iglesia, sino que también estoy testificando que como ya yo pertenezco a esta familia, como ya yo he dado testimonio público delante de alguna comunidad de creyentes de mi conversión, ahora yo puedo disfrutar de este momento de intimidad, de comunión. Nosotros necesitamos revisar nuestras prácticas, y cuando esas prácticas no se conforman a lo que la Biblia enseña, ya sea directamente o indirectamente, hacer los cambios necesarios. Nosotros mismos hemos revisado prácticas a lo largo de los años y hemos hecho cambios conforme a lo que la palabra nos instruye, porque todos estamos creciendo en entendimiento de esa misma palabra. Reconocer que has hecho algo que no es correcto no implica que no eras iglesia, no implica que no has hecho el trabajo bíblicamente de proclamar el Evangelio. Simplemente es una reflexión de que sigues creciendo en entendimiento, y es una muestra de humildad a hacer los cambios de lugar. Piénsalo, revisa la palabra, escudriñalo, habla con tu congregación, y donde tengas que cambiar, haz el cambio, pero instrúyele acerca del cambio. ¿Cómo se le llama a esta cena? La cena del Señor, pero también se le llama la Santa Cena o Santa Comunión. La palabra comunión significa que tenemos cosas hay cosas muy especiales que usted y yo tenemos en común que no tiene ningún otro pueblo en la tierra. Usted tiene la fe de los elegidos de Dios. Usted le ha sido dado el conocimiento de la verdad. No, estoy citando a Pablo, no me la estoy inventando, estoy citando textualmente a Pablo. Usted tiene el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ok. Usted tiene la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos. Así que usted también tiene en común con todo santo el recubrimiento y la protección de la sangre derramada. Hay gente que cree que la sangre se derramó sobre toda la humanidad. No. La sangre solo aplica a aquellos que ponen la mano sobre la cabeza del cordero. ¿Ve? Y que han confesado sus pecados, lavando sus pecados en su sangre. Y para hacer eso hay que tener ¿qué? Fe. Así que usted tiene algo maravilloso en común con cada santo.
sea nuevo o sea antiguo en los caminos de Dios. Usted tiene la comunión en el cuerpo y en la sangre de su Hijo, porque Cristo no tan solo murió y derramó su vida por la tuya, su sangre por tu vida, sino que también fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Usted y yo también tenemos en común que sus heridas son nuestra culpa. Y la persona que no recibe a Cristo por fe llevará su propio pecado, llevará su propia culpa. Pero si usted ha creído en Cristo, usted no lo llevará, porque Cristo llevó tu pecado y tu culpa. Y eso es maravilloso, hermanos. Y dice la palabra en Primera de Corintios 11, del 23 en adelante: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria de nuestro Señor. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En el nombre del Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad, Dios. Viene a mi mente el momento en que el pueblo de Israel recibía los sacrificios. Los sacerdotes tenían que comer en presencia del Señor en el lugar santo. Pero ahora la Biblia dice que todos los creyentes son sacerdotes. Y todos ustedes podemos comer con el santo en el santo de los santos. ¿Oyó? Todos ustedes y yo podemos comer con el santo en el santo de los santos. Y hermano, no entiendo lo que está diciendo. Dios es el santo y el santo de los santos es el lugar más íntimo en la morada celestial. Nosotros le conocemos como el lugar santísimo. Ahora, debido al Espíritu, usted se ha convertido en parte del santo de los santos, porque Dios ha venido a ser morada en usted. Amén. Vamos a orar y continuar con aquella predicación que comenzó la semana pasada acerca de la persona del Espíritu Santo. Padre Santo, te doy gracias por este tiempo que nos permites reunirnos como iglesia para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos instruyas, nos redarguyas, nos
corrijas y trates con nosotros por medio de tu verdad. Enséñanos a valorarte. Y mientras tu palabra es hablada, trata con nuestra mente y nuestro corazón. Sabemos que tú estás haciendo y aún harás tus obras en nosotros. Tu palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Pues aquí estamos, Señor, para que tú sigas haciendo tus poderosas obras en nuestro corazón, mientras trabajas en nuestras vidas y nos cincelas con tu poderoso martillo y cincel en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios a veces es comparada y se dice que es como martillo que quebranta la piedra. Y muchas veces eso Dios tiene que hacerlo con su pueblo. Porque a través de los milenios el ser humano es duro de corazón. Aún aquellos que se dicen ser pueblo de Dios suelen ser duros de corazón y de cerviz. O sea, no doblan, no se humillan. Y Dios, por medio de su palabra, lo que hace es que comienza a trabajar y a doblegar esa voluntad humana, a transformar, a dar cosas nuevas que no se hallaban en ellas, a poner disposiciones que antes no existían. Y la persona que Él usa para hacer eso es la persona del Espíritu Santo. Él es el gran maquetero, el gran modelador. Él coge el caos y pone significado y orden en la vida de los que tocan. Ahora, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Están en orden o están en caos? Si están en caos, presta oído y deja que la palabra hable a tu vida y te forme. Y te conforme a la imagen de Jesús. La semana pasada comenzamos diciendo que Jesucristo sufrió y murió para asegurar la morada del Espíritu en los creyentes. Mencionamos que el Espíritu Santo era y es coeterno con el Padre y con el Hijo, y que participó en la creación del universo, haciendo todas las cosas y traer a la existencia lo que vemos hoy. Dijimos que al igual que el Padre y el Hijo, Él es completamente Dios, tiene voluntad, tiene sentimientos, o sea, tiene emociones y es conocedor, es omnisapiente, omnisciente, omnipresente. Él posee todos los ovnis. Mencionamos que aquel que la artesanía está con el culto fue obra del Espíritu. Que si queremos ser buenos líderes necesitamos al Espíritu. Que la profecía tiene que ver con el Espíritu. Que la inspiración de la Escritura tiene que ver con el Espíritu. Que en el mantenernos y preservarnos para la vida en este tiempo tiene que ver también con ¿quién? Con el Espíritu y su obra santificadora en nosotros. Que la humanidad de Cristo, no la divinidad de Cristo, porque Cristo es Dios con el Espíritu desde la eternidad, pero la humanidad de Cristo, su cuerpo de carne, fue hecha por el poder del Espíritu a través de una dama y el poder del Espíritu. Que Jesús vino y ministró en el poder del Espíritu del Señor. Que el Espíritu
fue el instrumento mediante el cual también Cristo se ofreció a sí mismo para cubrir nuestros pecados. O sea, que se ofreció a sí mismo al Padre como propiciación por nuestros pecados. Esa es la palabra propiciación. La propiciación es una palabra que significa cobertura. ¿Por qué tenemos que cubrirnos? Porque si no somos cubiertos, la ira de Dios vendrá sobre. Y celebramos ahora mismo que la cena o la Pascua del Señor, que representa la razón por la que la ira de Dios a un pueblo específico no lo destruye. Porque veré la sangre y no habrá sobre ellos plaga de mortandad, dice la Escritura. En el día de hoy también mencionamos que el Espíritu Santo fue el que levantó a Cristo de los muertos. En el día de hoy comenzamos con el próximo punto y tiene que ver con respecto a ti y a mí, con respecto a los creyentes. Es el Espíritu Santo, hermano, el que a ti y a mí nos hace conscientes de que fuimos creados para ser seres también espirituales. Cuando usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, sin la persona del Espíritu, vivíamos para el tiempo, para lo terrenal, para lo temporal. No había conexión con el eterno ni con la eternidad. No había diferencia en nosotros y las bestias de la tierra. Porque aunque somos diferentes, creados a la imagen de Dios, y las bestias no, estábamos desconectados de aquel del cual fuimos su imagen. Estábamos completamente desconectados. De hecho, estábamos peor que los animales. ¿Por qué? Porque los animales en ningún momento han sido enemigos de Dios. Pero cuando nosotros no tenemos a Cristo, nosotros somos sus enemigos. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, nos llama sus amigos. Nos adopta como sus hijos. Y nos pone en una posición mejor que la de los ángeles. Y nos da nombre mejor que de hijos e hijas de los reyes de esta tierra. Nos bendice con toda bendición. Nos sienta con Cristo en los lugares celestiales. Y comparte con nosotros su dominio, su autoridad y su trono. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso está poderoso. Y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Nos da los derechos de hijo. Es el Espíritu Santo el que hace que el amor de Dios sea real para nosotros. Yo puedo hablarte del amor de Dios. Tú puedes tratar de entenderlo intelectualmente, pero tú no lo vas a sentir, ni lo vas a demostrar hasta que el Espíritu esté en ti. Mientras que el Espíritu no está en ti, todo lo que yo hable para ti será letra muerta. Y lo que hará es que te condenará para el día del juicio. Pero cuando el Espíritu de Dios está en ti, lo que tú escuchas de parte de Dios para ti se vuelve en verdadera comida y verdadera bebida y palabras de vida eterna. Porque el Espíritu transforma la palabra de Dios en alimento espiritual para tu alma. Genera fe. La palabra genera fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Fortalece tu fe.
Porque el alimento de la fe no es el vacío, es la palabra. Y las obras de la palabra. Las obras de Cristo son el alimento de los santos. La Escritura dice en Romanos 5:5 lo siguiente: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que es importantísimo para poder percibir el amor real de Dios, tener al Espíritu Santo dentro. Nacer de arriba. De otra manera, no significa nada para ti. Es como yo describirte hoy un plato de bistec encebollado, sufran, con arroz, habichuela, pero no cualquier habichuela, habichuela con tocino, tú sabes. El sabor del tocino en la habichuela, aunque no te guste el tocino, ese saborcito de manteca de cerdo que absorbe, tú sabes. ¿Están sufriendo? Y yo comienzo a decir, wow, brother, no sé, pero esto que la persona que cocinó esto cocina como si supiera. Y me lo empiezo a comer delante de ti y tú tienes hambre. Y yo, qué rico está, brother. Ojalá tú pudieras comer. ¿Quieres? Compra. Yo te puedo describir, yo te puedo hacer así con un abanico para que tú huelas y recibas ese azote y comiences a salivar, pero no será nada, ni podrás disfrutarlo hasta que tú mismo, voy a usar una palabra muy de nosotros, te zampes. O le metas mano, o le entres con todo, o lo sometas bajo el dominio a la comida que se te presenta. Entonces y solo entonces tú podrás disfrutar. Oye, y si no te gusta el plato que te describí, piensa en un plato que te gusta. Te lo pongo al frente, te lo describo, pero no significa nada, no hay nutrición simplemente por la información. Tiene que haber alimentación y tiene que haber asimilación, o sea, el cuerpo tiene que recibir los nutrientes. Asimismo, sucede cuando el Espíritu toma la palabra y la desmenuza y nutre tu espíritu y tu ser. Entonces, tú puedes entender el texto, gustad y ved que es bueno Jehová o el Señor. Mientras tanto, vas a decir, no me sabe a nada. Seguro, porque los muertos no pueden saborear. Las cosas que vienen de arriba se han de discernir por el Espíritu y ya habíamos leído sobre eso. Estas cosas se han de discernir espiritualmente y si tú no tienes el Espíritu, tú no lo entiendes. Pero si quisieras entenderlo, es porque el Señor comienza a trabajar en tu alma y a ponerte un deseo vivo por las cosas. Él comienza a despertarte y a producir cosas que tú no tenías y deseos que tú no tenías. Porque mientras tanto no tienes hambre por las cosas celestiales, tienes hambre por las cosas terrenales. Y estas cosas te llaman la atención, te distraen y acabarán con tu vida. Tarde o temprano acabarán contigo porque en vez de mirar al cielo, estuviste toda la vida mirando hacia la tierra, caminando, con los ojos en el suelo, siendo creado para tener tu mirada en el rostro del Omnipotente. Te conformaste con las migajas y empezaste a mirar el polvo de la tierra. Pues allí volverás.
Oye, aunque tú fuiste creado como yo del polvo, Dios ha provisto para que el polvo no sea tu destino final. Pero tienes que creerle y poner todo en Él. Y pedirle, Señor, enséñame a creer. Dame de tu espíritu. Conforma mi corazón. Concédeme de esa hambre que este hombre está hablando. Pon en mí un vivo deseo, porque yo realmente no entiendo a esta gente. Para mí son un chorro de locos y no los entiendo. Porque el mundo nos ve como si fuéramos psicóticos y algunos lo estamos, pero Dios está trabajando con nosotros también. Porque Él comenzó en nosotros la buena obra. O sea, somos trabajos en procesos, en inglés en las líneas de producción se le llama work in progress. No somos un finished food, o sea, no somos un producto terminado. Dios está trabajando con nosotros hasta el día y Él nos perfeccionará. Según este texto, el Espíritu el amor es derramado en el corazón por el Espíritu. Así que el Espíritu Santo primero nos hace conscientes de que fuimos creados para ser espirituales y también hace que el amor de Dios sea real para nosotros. El Espíritu para hacer esto nos regenera, nos hace nacer de nuevo, nos revive. No entiendo, hermanos. Según la Escritura, todo ser humano sin Cristo está muerto a las cosas eternas y espirituales. Puede pensar en ellas, pero no les reportan ningún beneficio porque Él no siente nada al respecto contra ellos. Al respecto de ello. Pero el Espíritu Santo hace un trabajo en nosotros. Mira lo que dice Juan 3, 5 al 6. Jesús está hablando con un líder religioso en Israel, un maestro que se supone que debiera saber lo que Jesús está hablando, porque se supone que él es un maestro de las Escrituras, pero no sabe lo que está hablando. Y Jesús le explica. Respondió, versículo 5, Juan 3, versículo 5 al 6, versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Vieron? No tan solo no lo entienden, tampoco tienen derecho ni acceso. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero la carne y la sangre no pueden entrar. La naturaleza humana y pecadora no puede entrar. Primero tiene que resucitar. Tiene que vivir, tiene que nacer de nuevo. Hay gente que dice, eso lo que significa es que antes salimos del agua por el líquido amniótico. Y hay libros que dicen eso. Que el ser humano está en agua. Y luego nace de manera natural y luego del Espíritu. Pero eso no es lo que significa el texto y lo vamos a ver. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 44. Jesús está haciendo referencia a varios textos del Antiguo Testamento. Jesús era un rabino conocedor de las Escrituras y con autoridad. Y Él está haciendo una enseñanza relacionada del agua y del Espíritu. En Isaías capítulo 44, ¿lo tienen? Vamos a estar leyendo los versículos del 3 al 5. Y mire lo que dice ese capítulo y ese versículo. Dios hablando dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Ahora comienza a explicarlo. ¿A qué me refiero con esto? Mi espíritu derramaré sobre tu generación. ¿Quién es el sequedal? La gente. Está diciendo que la gente es así. Están secas, están áridos. Y de momento dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos.
Así que las aguas, ¿qué significan? Las poderosas fuentes renovadoras del Espíritu. ¿Qué usa el Espíritu para renovar el alma humana? La palabra. O sea que la palabra poderosa del Espíritu produce y comienza a traer vida y fe. ¿Y qué sucede cuando la fe entra al alma? De su interior nacen ¿qué? Ríos de agua de vida. No hay que ir lejos, la misma escritura interpreta escritura. Continuemos leyendo. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas. De aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. Y el otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová. Y se apellidará con el nombre de Israel. Cuando el Espíritu viene a ti, te da sentido de identidad. Despierta tu vida y te dice y te muestra a quién tú le perteneces ahora. Muestra a quién te da la vida. Te hace florecer, te hace vivir. Nicodemo debió saber eso. Pero él no entendía, él rápido se fue a lo literal y dijo, ¿cómo es posible que yo siendo viejo vaya a entrar nuevamente al vientre de mi madre y a nacer? Y de momento viene y dice, lo que es nacido de la carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Digo esto porque hay muchos comentarios que dicen, no, que eso es el líquido amniótico. Pero esos son comentarios. ¿Tú te crees que la gente en aquella época estaba pensando en el líquido amniótico? Amados, esto no se queda aquí, vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27. Ezequiel 36. Lo mismo se nos dice. Oye, son pasajes contundentes. Nicodemo debió saber lo que Jesucristo estaba enseñando. Y por eso Jesucristo le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Y no entiendes estas cosas? Ezequiel capítulo 36. Versículos 25 al 27. ¿Lo tenemos? Dice, otra vez, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Note el texto. ¿A qué se refieren las aguas? Es un proceso purificador hecho ¿por quién? Por el Espíritu. Jesús viene y dice, el Espíritu, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Él es poderoso, pero tú sientes los efectos, como el viento, tú sientes los efectos del viento, tú sientes los efectos del Espíritu. Cuando el Espíritu entra a tu vida, Él esparce sobre ti ¿qué? Agua. Él aplica la sangre preciosa de Cristo y todos los beneficios de Cristo sobre tu vida para purificarte y limpiarte. Pero también se mete dentro de ti y te comunica la vida del Eterno. Y comienzas a fluir como un manantial. Y Él pone dentro de ti el amor por su ley, por su palabra, por sus estatutos, por sus principios. Él pone eso dentro de ti.
Otro versículo se encuentra en Tito 3, del 4 al 6. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y de momento aquí dice cómo lo hizo. Por el lavamiento, y vuelve a mencionar ¿qué? El agua. Habla de la regeneración como un lavamiento del agua, como una purificación, como un cambio, como algo nuevo, como una revivificación, por el lavamiento del agua de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Hasta el apóstol Pablo sabía que eso era lo que significaba. Por eso es que cuando yo veo algunos libros de teología y veo lo que están diciendo, yo digo, ¿por dónde se fue esta gente? ¿De dónde se la sacó? Hay que tener mucha imaginación, y nosotros los seres humanos, problemas que a veces tenemos tanta imaginación que imaginamos cosas que no son. Es como cuando un esposo y una esposa discuten. Y a veces contestamos antes de tiempo pensando que sabemos lo que la otra persona va a decir. Y cuando la persona tenía la intención de decir otra cosa y no le había subido a la mente y el corazón, pero le decimos, no, eso es lo que tú ibas a decir porque yo te conozco. Yo sé cómo tú eres. Nosotros parece que somos omniscientes. No, es que siempre es lo mismo. Esos son exageraciones e hipérboles. Siempre es lo mismo. No, porque tú nunca, otra mentira más. Tú nunca y tú siempre, en la boca de un ser humano, siempre es una mentira. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esas afirmaciones generales que muchas veces hacemos y pecamos contra Dios y pecamos contra nuestros semejantes. El único que puede decir nunca y siempre y ser la verdad es Dios. Cuando Él dice que algo es siempre, es siempre. Cuando Él dice nunca, es nunca, y tú estás fregado. Mire, amado, a menos que sea un nunca por algo bueno, nunca más me olvidaré de ti. Pues entonces estás bendecido. Que Dios te diga, siempre te tendré presente, como en la palma de mi mano. Para siempre será mi misericordia sobre ti. Eso vale. No te dejaré, no te desampararé. Siempre te sustentaré. Wow. Ok. Palabras mayores. Dicho por el mayor de todos. Amados, el Espíritu Santo es quien nos capacita para abrazar a Cristo como Salvador y para que usted y yo le podamos llamar dueño y amo. Para que usted y yo le podamos llamar Señor. Si el Espíritu Santo no trabaja en nosotros, usted y yo no abrazaremos a Cristo. Mire lo que dice la Escritura en 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. Vaya conmigo. Pablo, hablando a la iglesia en Corinto, le dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, vemos dos cosas. Una persona que tiene el Espíritu abraza ¿a quién? A Cristo. No es posible tener el Espíritu Santo y aborrecer ¿a quién? A Cristo, ni llamarle anatema. Esa palabra significa maldito. No hay posibilidad de ser gobernado por el Espíritu Santo y maldecir a Jesús. Pero tampoco hay posibilidad de sinceramente confesar que Jesús es Señor si el Espíritu Santo no está en ti. Ahora, escuche lo siguiente. Hay gente que le llama a Jesús Señor y no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Seguro que sí.
Por ahí hay gente que le dice a Jesús Señor, pero no saben quién es Él. Acuérdense que cuando está hablando de llamar Señor, aquí no está hablando de simplemente decir las palabras, sino asumir la responsabilidad de lo que eso significa. Decirle a Jesús Señor significa tenerlo como dueño y amo. Es imposible para una persona sin el Espíritu Santo tener a Jesús como dueño y amo y someterse a Él como su siervo. ¿Entiendes? Porque una persona que no tiene el Espíritu Santo se rebela contra Dios y no le interesan las cosas de Dios. Pero una de las cosas que hace una persona que está llena del Espíritu Santo es someterse al señorío y al dominio y al gobierno del Hijo de Dios. A eso se refiere. Sí, porque ahí no está diciendo, no, porque mira, fulano le llama, hasta el diablo llama Señor a Jesús. Pero sigue siendo ¿qué? Por lo tanto, hay que interpretar las cosas correctamente, no sea que la gente diga, pero yo le llamo Señor y a mí me importa muy poco Él. Y hay gente que hablan y usan Jesús, el nombre de Jesús, llaman Señor y después usan su nombre como una blasfemia. Pero no tienen el Espíritu Santo. Hermano, blasfema ahora contra Jesús. Blasfema. ¿Puede? ¿Por qué no? Un verdadero creyente no puede blasfemar ni maldecir. ¿Por qué? Porque el temor de Dios llena su corazón. Y el amor del Señor inspira su vida. Si lo puede hacer, tú tienes un problema grande. Tú tienes que pedirle al Señor que haga algo ahí. Alguna especie de operación. Oye, y no estoy hablando de las muchas malas palabras que a veces vienen aquí. Que algunas son sopladas por afuera por espíritus malignos. Y tú te crees que son tuyas. Simplemente para que tú sigas con el pensamiento. Eso se llaman dardos de fuego. Cuando el enemigo tira pensamientos como balas y tu mente se vuelve loca y quedas en confusión con el propósito específico de que tú niegues a tu Dios. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de maldecir a Jesús. Oye, una vez Pedro pecó contra Dios, pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, ni siquiera la crucifixión lo llevó a maldecir a Jesús. Al principio lo negó, pero es que una cosa es estar en tu propia fuerza y otra cosa es ser gobernado por el Espíritu. Y otra cosa es tener el Espíritu en ti. Te puedes molestar, te puedes deprimir, muchas cosas pueden suceder. Pero vas a terminar diciendo como David, Señor, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No lo quites, Señor. El Espíritu Santo mora en los creyentes para que ellos nunca estén solos. Jesucristo fue solo a la cruz. Mientras Él estuvo con los discípulos, Él era el Paracleto. Por eso dice, no los dejaré solo. El texto original dice, os enviaré otro Paracleto. No dijo un Paracleto, dijera otro Paracleto, porque el primer Paracleto, ¿quién era? Él. Y Él nos envió otra para que estuviera con nosotros y en nosotros. No tan solo con nosotros, Jesús estuvo con nosotros, pero ahora por medio del Espíritu Santo Él está en nosotros. Y la Escritura dice en Juan 14, 16 al 18, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros algunos días. No me van a gritar, no me van a tirar tomates ni piedras. Allí dice para siempre. ¿Ve que ese para siempre vale la pena? Nunca voy a estar solo. Es que me siento solo. No, eso es un sentimiento falso. Un falso sentimiento. Engañoso. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Tú tienes el Espíritu Santo. Tú nunca estás solo. Muchos de los problemas que tiene el ser humano es que piensa que la compañía perfecta es cualquier otro ser. No, la compañía perfecta es la persona de Dios. Si Dios está fuera de la ecuación, tu esposa y tu esposo se vuelven tus enemigos y los enemigos del hombre serán su propia casa. Se dan en su propia casa.
Sí. Y la madre contra el padre, y los hijos contra los padres, y los padres contra los hijos, y los primos. Pero cuando el Espíritu Santo llena tu corazón, eso es otra cosa. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, versículo 17 del 14, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Le está diciendo a los discípulos. Y en el 18 mira lo que dice: no os dejaré huérfanos. Gloria a Dios. Usted nunca podrá quedar huérfano. Imposible para un creyente ser huérfano. Mi mamá y mi papá murieron, dice alguno. Aquí los papás y las mamás de algunos murieron hace un paquete de años. Pero ustedes no quedaron huérfanos. Porque ellos solamente estaban en la tierra para representar a la sustancia de lo que significa ser un padre. El representante del padre en la vida de Isaías, ¿quién es? Desde chiquito, Luchi. El representante de cada uno de nosotros en la vida es el Padre, pero son solamente representantes. La sustancia, el verdadero Padre, es el Señor. Aquí me faltan chiquitos o algo así, ¿verdad? ¿Están dando los nenes clase o algo así? Ok. Ok. Bien. Dice, mas vosotros, otro versículo, Romanos 8:9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Obviamente estamos viendo nuevamente que el Espíritu está ¿con quién? Con nosotros y en nosotros. Y no tenerlo significa no pertenecer a Cristo. Tú puedes ir a cualquier iglesia, si tú no tienes el Espíritu Santo en ti, tú no eres cristiano. Tú estás entre nosotros, pero no eres de nosotros. Por lo tanto, lo que tú necesitas es el Espíritu Santo. En tu vida necesitas nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es venir al frente y confesar: yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, como enseñaron hace como 100 y pico de años atrás. Charles Finney y otras personas comenzaron a hacer esa práctica. No. Hay tanta gente que pasa a las iglesias, pasa al frente, pero sus vidas no son transformadas ni tocadas, porque eso realmente no es la conversión. Y usan mal un versículo: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y en tu corazón creyeres que Dios lo levantó, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para... Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No, eso es que el creyente, el que ha creído continuamente en todo lugar que va, ante quien esté, en privado y en público, con su boca, ¿qué confiesa? El dominio, el señorío de Cristo sobre su vida y la confianza que tiene en Cristo en su corazón, en donde quiera que va. Eso es. Hay gente que vive vidas de espaldas a Dios y están en una iglesia o tal vez no están. No, yo soy salvo porque hace 45 años yo confesé a Cristo, pero toda su vida da evidencia de que Cristo no está en su noticia y que el Espíritu no lo transformó ni lo hizo nacer de nuevo. Cuando alguien me dice: mira, yo confesé a Cristo, pero vivo de espaldas a Dios, y no está la evidencia de la morada del Espíritu en mi vida, estás engañando tu propio corazón. Por eso es importante entender estas cosas. Primera de Corintios 3, 16 al 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esa carta no se le está escribiendo a todo el mundo. Eso es para los creyentes. A la iglesia en Roma fue escrito eso. Digo esto porque ahora yo voy por la calle y escucha a uno decirle al otro: no, mira, no hagas eso porque tú eres templo del Espíritu Santo, y la persona ni conoce a Dios, ni a Cristo, nunca se ha sometido a Él, pero Él es templo del Espíritu Santo. No, según la Escritura, esa persona es un cadáver. Está muerto en delitos y pecados. Vive de espaldas a Dios.
necesita el Espíritu, necesita nacer de nuevo para ser morada del Espíritu y ser templo del Espíritu Santo. Es tiempo de que hablemos con propiedad las Escrituras. La gente trata de endulzar la palabra para agradarle a los impíos y se vuelven en maestros de cabras en vez de maestros de ovejas. Y mientras las cabras están sintiéndose bien, las ovejas no están siendo alimentadas por la palabra. El alimento espiritual es para los que pueden aprovecharse de ella. ¿Quién puede aprovecharse del alimento espiritual? Uno que ha nacido. Ahora, la palabra se predica a todos en un sentido, pero la palabra que se predica a todos en un sentido es la palabra profética con el propósito de llevar al arrepentimiento. Pero si la persona no se arrepiente, esa palabra no le va a aprovechar, sino que le va a condenar. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, ustedes van a ir a las casas. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Pero el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. La gente no sabe lo que está sucediendo cuando uno va a una casa. De parte de Dios enseñar la verdadera palabra de Dios. Ellos no saben que están aceptando o rechazando a un emisario del reino de los cielos. Y que el cielo va a tomar en cuenta cómo van a recibir a esas personas. La Biblia dice que si los reciben en paz, la paz quedará sobre esa casa. Pero si no los reciben y los rechazan, la Escritura dice, y lo enseñó Jesucristo, que el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese lugar en el día del Señor, del juicio. Y por eso es importante que nosotros hablemos estas cosas con seriedad. Y no le doremos la píldora. Jesucristo nunca, ningún profeta, ningún apóstol, nunca le doraron la píldora a nadie. No le endulzaron suavecito. Dijeron las cosas como son. Hay cosas en la Escritura que son hermosas, las dijeron hermosamente. Y hay cosas que son duras, las dijeron duramente. Nosotros no tenemos el derecho de hermosear lo difícil y afear lo hermoso. Porque no es nuestra palabra. Es su palabra. Nosotros no somos un cartero que abre las cartas del prójimo, borra con y le escribe algo diferente. Nosotros no tenemos derecho. El mensaje ha sido entregado. Y la Biblia dice, busca gente fiel que enseñe la palabra tal y como ha sido enseñada. Y el que nos va a guiar a esto, ¿quién es? El Espíritu. Que es el que inspiró las Escrituras, amados hermanos. Nosotros somos templo de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros, dice en 1 Corintios 3:16. Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tenemos que tener cuidado cómo tratamos al cuerpo de Cristo. ¿Cómo tú tratas a tu hermano y a tu hermana? ¿Lo menosprecias en tu corazón? ¿Cómo tú te tratas a ti mismo? ¿Cómo tú tratas tu cuerpo? Tú tienes el Espíritu Santo. ¿Cómo tú tratas a tu cuerpo? Mire, amado hermano, dice la Escritura que el Espíritu Santo también asegura la salvación de los creyentes. Romanos 8:15 al 16 dice, y leo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La seguridad de que tú eres un creyente y que estarás con Dios es el Espíritu. Es la obra del Espíritu en tu corazón. Lo que te da derecho a llamar a Dios papá ¿es quién? El Espíritu. En Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es un sello en tu vida. Y dice en Efesios 1:13 al 14,
Dice también, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, la evidencia de que verdaderamente has creído en Cristo es el sello de ¿quién? No es el sábado. Sí, porque hay gente que, hay sectas que tienen el sábado como el sello que evidencia que tú eres un hijo de Dios. No, es el Espíritu Santo. O sea, la vida de Dios en ti. Es la marca de propiedad. Dice la Escritura, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Quién es la posesión? El pueblo que Él ha redimido. Ustedes son la posesión adquirida. ¿Has creído en Cristo? Dios te ha poseído para sí, te ha marcado como suyo. Tú eres su oveja y su pueblo. Si tú fueras vaca, tú eres su ganado. Las cartas en antaño se sellaban con un sello de cera. Ese sello tenía un icono o una ilustración grabada que representaba a la persona que imprimía. Ese sello representaba la autoridad y el poder ¿de quién? De la persona. Por lo general ese sello lo tenían en un anillo. Hasta los faraones tenían anillos, los reyes tenían anillos, en Roma tenían anillos y hacían. Y lo marcaban. Esto viene de fulano de tal. Esta carta procede de y es para esta persona. Dios está diciendo, yo te sellé. Tú eres mío. Un día vengo a buscarte y a recoger lo que es mío. Para que esté conmigo, otra vez la palabra, para siempre. Y eso es maravilloso, hermano. Para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo también le da a los creyentes la confianza de venir a la presencia del temible y todopoderoso Creador de los cielos y de la tierra. Y llamarlo Padre. Nadie del pueblo de Israel podía acercarse al lugar santísimo así porque sí, so pena de muerte. Pero ahora tú y yo, por la obra del Espíritu, podemos entrar como el sumo sacerdote adentro. Es más, Dios ha hecho de nosotros el tabernáculo. Ahora, usted, iglesia, y yo somos el tabernáculo del Dios viviente. Y Él ha hecho que su morada, su gloria, habite en nosotros, obviamente en cierto sentido. Porque la palabra gloria en la Biblia se usa de diferentes maneras. ¿Entienden? Ahora, la Escritura dice, y por cuanto sois hijos, Gálatas 4:6, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Lo dice claramente. El Espíritu nos da la confianza entonces de acercarnos al terrible y al mismo tiempo todopoderoso y al mismo tiempo maravilloso Creador de los cielos y de la tierra. Eso no era cosa fácil. Cuando el pueblo de Israel estaba frente al monte, el monte estaba encendido en llama. Y cualquiera que entrara terminaba como. Pero ahora por el Espíritu Santo usted y yo podemos entrar al monte. Porque ya no nos hemos acercado a ese monte que humeaba, sino a la ciudad celestial, a Sion. A la ciudad donde están escritos los primogénitos de los cielos, dice la Escritura. Inscritos los primogénitos, ¿verdad? Los espíritus de los justos hechos
perfectos. La obra de servir de cada creyente es obra del Espíritu Santo. ¿Quién llama a los creyentes a servir a Cristo? El Espíritu Santo. Hechos 13, 2 al 4 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. No, porque la fuerza habla, no. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Habla. Hermano, tenga cuidado con esto. Yo he escuchado a mis hermanos cesacionistas decir que ya Dios no habla. Tú no le puedes poner el pie en la boca a Dios. Hay gente donde la Biblia no ha llegado y donde evangelistas no han llegado porque los matan, pero allí se han convertido personas porque recibieron una visitación de parte de Dios. Y Dios los salvó allí. O una visión, o un sueño, porque verán visiones y tendrán sueños. Y allí en la soledad, Dios viene y tenga cuidado de no pensar que Dios es como los ídolos de las naciones que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no escuchan. Te lo digo yo porque muchos de nuestros hermanos que son cesacionistas no creen que esto sucede todavía. Cuando hay miles y millones de cristianos que han venido a la fe y que ahora le sirven fielmente a Cristo de una manera como esa. Y ahora dice, no, eso fue otra cosa. Ten cuidado de no atribuirle al Espíritu Santo la obra del diablo. Lo que pasa es que hay que discernir. Hay que discernir. Y usan elementos como Hebreos, aunque dice que Dios ya nos ha hablado por medio del Hijo. Por lo tanto, ya Dios no hace eso. Hebreo fue escrito antes que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Basado en ese argumento, entonces, tampoco existirían y serían considerados como palabra todos los libros de la Biblia que están luego del libro de Hebreo. Ese argumento es fatulo. El texto lo que está diciendo es que así como Dios habló en otros tiempos por medio de los profetas, en estos podría días Él mismo vino y nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Pero después que Cristo ascendió a los cielos, Dios siguió hablando por medio del profeta de Dios en la tierra, que ¿quién es? La iglesia, a la que dotó con poderes espirituales para hacer la obra sobrenatural de Dios. ¿Hasta cuándo? La Biblia dice 1 Corintios, capítulo 1, hasta que Él venga. Tiene que tener cuidado porque la iglesia va a estar trabajando bajo la dirección del Espíritu y en el poder del Espíritu hasta que Él venga. Y muchas veces porque no entendemos, decimos, no, hay que hacer correcta hermenéutica, pero nos olvidamos del texto principal. 1 Corintios habla de los dones, pero el capítulo 1 de 1 Corintios dice hasta cuándo van a estar ejerciendo los dones. Lo dice claramente, dice hasta que Él venga. Y de momento dice porque la boca del Señor lo ha dicho. Capítulo 1, léalo al final. Cuando yo me quedé así, miré eso. Tenga cuidado de no quitarle lo sobrenatural a la palabra y a Dios actuando. Dios es Dios. Tú no puedes limitar a Dios. Tú no eres Dios. Dios hace como quiere. En los cielos, en la tierra y en los abismos. Y no hay quien le diga qué hace. Pero en este tiempo, debido al cesacionismo, muchos le están diciendo a Dios qué puede o qué no puede hacer. Es como cuando alguien dice, no, hermano, no levantes las manos ni diga grito de júbilo, o no levantes las manos ni digas esto, porque eso no es bíblico. ¿Lo dice la Biblia? Levanta las manos, batirlas a Él, decirle que todo eres de Él, gritar a Jehová con júbilo, cantarle con alabanza, lo dice. Hazlo. Ahora, sé consciente que no todo lo que dice que hay que hacer, ya hay que hacerlo porque Cristo cumplió ciertas cosas. Pero Cristo dio su Espíritu Santo para que la iglesia fuera potenciada, para que no andara haciendo la obra de Dios en la fuerza de la carne. Porque es imposible hacer nada para Dios con la fuerza humana. No con espada, ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. En eso me diferencio. Al igual que Piper y que Paul Washer
Y que Núñez, yo soy continuista. Porque yo he visto al Espíritu Santo obrando de maneras, y lo he visto con mis ojos, que no puedo decir otra cosa porque sería un mentiroso. Y lo veo en las Escrituras continuamente. Y si Él no estuviera conmigo, cada vez que voy a bregar con un demonio, me galletearían como a los hijos de Seba. Y saldría yo desnudo de allí por haberme metido a bregar con cosas demoníacas en la fuerza de la carne. Me hubieran galleteado. Es tiempo de que tú y yo nos revistamos del poder de la palabra de Dios, del Espíritu de Jehová, para anunciar las verdades de Dios y actuar en el poder del Espíritu Santo. La semana que viene, si Dios lo permite, continuamos con este mensaje acerca de la persona del Espíritu Santo. Pero yo quiero que ustedes entiendan lo que está a su disposición a causa de que le ha sido dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dará la confianza para acercarte a Dios, pero también te dará la confianza para hacer la obra de Dios. Jesucristo hizo su obra en el poder ¿de quién? Y Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. No hay manera en que tú y yo podamos hacer la obra de Dios en la inteligencia humana. No va a haber conversiones, ni salvación, ni transformaciones de corazón. No va a haber nada, no va a haber sanidades. Usted no tiene el poder para sanar. ¿Quién tiene el poder para sanar? El Espíritu Santo. Necesita entender eso. Si usted no cree en su habilidad para seguir trabajando hoy, usted no le ha creído a Cristo que dejó al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros y hacer la obra que Dios le había mandado que hiciese a través del Espíritu Santo, y también dijo, y vosotros también daréis testimonio. El Espíritu Santo dará testimonio a mí y vosotros también. Tengamos cuidado que no apaguemos en las iglesias al Espíritu. Y cuando me refiero al Espíritu, no estoy hablando de las extravagancias que están ocurriendo en muchas iglesias, donde están ocurriendo un montón de disparates que nada tienen que ver con el Espíritu de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, pero también hay orden. Amén. Vamos a orar. Y la semana que viene, si la gracia de Dios lo permite, terminamos con el mensaje. Y luego, en otra ocasión, tendremos a un hermano que estará hablando también acerca del Espíritu Santo con un poco más detalle que yo. Lo voy a comprometer, se llama él, Isaías. Yo le pedí que él trajera un estudio que él dio para los jóvenes. Muy bueno, muy repleto de enseñanza y de propósito, de un libro que se llama, ¿cómo? El libro de Iglesia Arroyo, ¿cómo que se llama? ¿Avivados qué? Avivados en el Espíritu. Incendiarios. Así que todos nosotros nos vamos a mover piromaníacos por el Espíritu. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque todo lo que se puede para tu gloria se podrá por tu Espíritu. Porque nada se podrá sin Espíritu. Porque donde no está el Espíritu, Cristo no es reconocido. Pero cuando tu Espíritu reina, dirige y gobierna, Cristo es exaltado y levantado y puesto en el lugar céntrico de nuestros corazones. Enséñanos a vivir una vida rendida a tu Espíritu Santo. Una vida que honre a tu Hijo y que exalte tu plan. Porque Él ha venido a darnos a conocer las palabras del Padre y del Hijo. Y a darnos testimonio. Y glorificará tu nombre. Donde quiera que tu espíritu se mueve, Cristo es centralizado y puesto en el lugar para que sea visto y las vidas viéndole puedan ser transformadas. Necesitamos que tú operes en nuestros corazones como iglesia del Señor. Pero también si hay alguien aquí que no te conoce,
que no tiene tu espíritu, que no te ha experimentado, te pedimos que tú produzcas por tu palabra y por tu espíritu fe. Que de su corazón árido y seco conviertas y hagas un manantial. Que pueda percibir las aguas que salvan, las aguas que transforman en su alma y en su vida entera. Y que pueda, como dice la Escritura, de su interior correr ríos de agua de vida, experimentando la vida que tú eres, Señor, porque tú eres la vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Perdona nuestros pecados, límpianos de nuestras maldades y de nuestras rebeliones diarias, Señor. Enséñanos a vivir bajo la dirección de tu Espíritu. Convéncenos, pero al mismo tiempo opera en tu pueblo. Santifica a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar aquel